siervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Solo tú satisfaces mi ansia. Nuestro hermano Daniel Serna está a cargo de la meditación de la palabra en este momento y él nos está acompañando desde la iglesia del distrito de Río Negro, provincia de Satipo, departamento de Junín, en Perú. Démosle una cordial bienvenida, mis hermanos, a nuestro hermano Daniel, que está en la selva de Perú, nos está acompañando desde allá y le damos una cordial bienvenida, hermano Daniel, y el tiempo de la meditación de la palabra del Señor es para usted. Muchas gracias. Amén. Gracias, hermana Edelín, por la presentación. Bienvenido a cada uno de ustedes, queridos hermanos, y los que me están viendo desde el ministerio. Estamos, como lo dijo la hermana Edelín, desde el departamento de Junín, desde la provincia de Satipo, distrito de Río Negro. La iglesia de Río Negro les da un cordial saludo a todos, desde aquí, desde Perú, para cada uno de ustedes de los diferentes países que se está transmitiendo. Y hoy quiero compartir con ustedes, como ya lo hice con la iglesia, pero quiero volver a compartir, ya lo leyeron también anticipadamente, el primer texto bíblico, ¿sí? Vamos a leer, por favor, Juan capítulo 12, versículo 48. Juan capítulo 12, versículo 48. Ok, la palabra de Dios nos dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa la juzgará en el día final. Quiero hacer una oración con ustedes ahora para poder empezar el tema de esta mañana. Oremos. Señor, sé tú quien hables a través de esta mañana y puedas tú, oh Dios, ser el que toques el corazón y la mente de cada uno de nosotros para poder entender nuestra condición y poder saber, oh Dios, qué es lo que tenemos que hacer. Perdona nuestros pecados y rodea a tus ángeles en la iglesia de Río Negro, en el ministerio que se está predicando. Y, oh Dios, a cada uno de los que estamos viendo este tema y lo que estamos presenciando. Gracias por todo, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Quiero invitarlos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: escribe el ángel a la iglesia de Laodicea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero. Pregunto, ¿qué es y qué hace el testigo fiel y verdadero de Apocalipsis? Versículo 14 nos dice que es el principio de la creación. Muy bien, y cuando hablamos de que el testigo fiel es el principio de la creación, estamos hablando que eres el representante perfecto. Número 1, del carácter. Número 2, de la mente. Número 3, de la voluntad de Dios delante de la humanidad. Amén, hermanos. En Juan capítulo 3, versículo 11. Juan capítulo 3, versículo 11. La palabra de Dios nos dice: de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís, ¿qué cosa? Es decir, que a pesar de que el Señor habla, a pesar de que el Señor testifica, nosotros no queremos muchas veces recibir ese testimonio. Y qué triste, hermanos. Vamos de nuevo, Hebreos capítulo 1, versículo 2. Hoy día vamos a hacer la Biblia bíblica, ¿ok? ¿Sí? Hebreos capítulo 1, versículo 2. La palabra de Dios nos dice: en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo, ¿qué cosa? ¿Qué cosa hizo por sí mismo? El universo. Es decir, que Jesús, el testigo fiel, es la causa o el motor de la creación. Es por eso, mis queridos hermanos,
Escúchenme bien, que la iglesia de la Odisea, en estos tiempos finales, en estos tiempos que se está viviendo, tenemos que poner énfasis, ojo, no digo que es el único tema, pero tenemos que poner énfasis en el mensaje de la verdad presente, en el mensaje de los tres ángeles, en el mensaje que se tiene que predicar en estos tiempos. Sin embargo, cuando predicamos la verdad presente, vamos a enfatizar dos temas importantísimos que se tocan allí. Número uno, el tema de la creación. ¿Amén? Número dos, el tema del santuario. Porque cuando estudiamos esos dos énfasis, al verlo a través del mensaje de los tres ángeles de la verdad presente, vamos a llegar a una conclusión. Y esa conclusión se llama sábado. Esa conclusión es el carácter de Dios. Esa conclusión es el sello del Dios vivo que va a estar presente en nuestras vidas. ¿Amén, hermanos? Por ello, hermanos, su mensaje a la iglesia de la Odisea es que ese mensaje debe ser aceptado sin vacilación. Hoy día, y la iglesia de la Odisea, no estoy hablando de un templo, estoy hablando de una persona, es decir, tú y mi persona tiene que aceptar ese mensaje. ¿Amén, hermanos? Ok, vamos a Génesis capítulo 1 para corroborar lo que les digo. Versículo 26. Génesis 1, 26 y 27. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, ¿qué cosa dice? Y de las aves, y las bestias de toda la tierra, y todo animal que se arrastra. 27. Y creó Dios al hombre, ¿a qué cosa? Perdón, disculpen, me equivoqué. ¿A qué cosa no escuché? A su imagen. Muy bien. Creó Dios, ¿a qué más? A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Es decir, escuchen, hermanos, es decir, que el hombre sale reflejando la belleza, sale reflejando la gloria, sale reflejando el carácter de Dios. Cuando el pecado entró en la tierra, el hombre perdió su posesión ¿de qué? Su posesión de hijo. Mas Jehová, Dios, llamó ¿a quién? No, perdón, se equivocó la Biblia. Fue el hombre que llamó a Dios, ¿verdad? No, ¿quién fue que llamó? Fue Jehová, mas Jehová Dios llamó ¿a quién? Al hombre le dijo, Adán, Eva, ¿dónde estás? Lo primero que hacemos, hermanos lindos, escúchenme bien lo que les digo, lo primero que hacemos al estar en pecado, ¿qué cosa es? Huir de Dios, escapar de Dios, escondernos de Dios, ¿o no, hermano? ¿Sí o no? Porque estamos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Las personas que huyen del evangelio, que huyen de la palabra de Dios, son porque son personas que están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y te ha pasado eso o no cuando has querido ir a predicar el evangelio? Hay personas que rechazan o no, porque quieren seguir en pecado. Sin embargo, hermanos, el testigo fiel, que es rico en misericordia, con su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros en pecado, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Amén. Porque por gracia soy, pero cuidado, no es salvos, siempre salvos. No, cuidado, hermano. Por la gracia de Dios somos salvos. El testigo fiel, hermano, se propuso que el universo entero lo conociera a través de los seres humanos. ¿Y saben qué cosa? No ha cambiado su plan. Satanás dice, hey, testigo fiel, escúchame bien, ellos no van a reflejar tu gloria. Y viene el testigo fiel y dice, ellas las van a reflejar. ¿Amén? Satanás dice, no serán semejantes a ti, testigo fiel, jamás. Viene el testigo fiel y dice, lo serán. ¿Amén? Satanás dice, son unos interesados en tus hijos, testigo fiel, porque te sirven solamente cuando las cosas les va bien. Viene el testigo fiel y dice, ellos me aman. Amén. Satanás dice que nosotros somos una basura. Y el testigo fiel dice que nosotros somos sus príncipes. El testigo fiel dice que nosotros no servimos para nada. Pero viene el testigo fiel y dice que ustedes son unas princesas. Amén. Satanás dice que somos un gusano, pero el testigo fiel dice que somos parte y miembro de su familia. Ese es un gran amén, hermanos. Amén. Ahora la pregunta que te hago yo, a ti, mi querido hermano, mi querida hermana, amigo que me estás viendo. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Lo que dice el diablo o lo que dice el testigo fiel? Seguramente has respondido el testigo fiel. ¿Amén?
La pregunta que hago yo, y quiero que me perdones, tal vez te ofendo, porque el primero que se ha ofendido soy yo cuando Dios habló. ¿Sí? ¿Qué dice nuestra vida? Uy, ya toqué carne, ¿verdad? ¿Qué dice tu vida, hermano? ¿Qué dice tu familia, hermano? ¿Qué dicen tus amigos? ¿Qué dice tu trabajo? ¿Qué es lo que tú reflejas, hermano? ¿Es lo que tú reflejas? ¿Es al testigo fiel? ¿Quién es el testigo fiel para nosotros, hermanos? ¿Quién es ese testigo fiel? El testigo fiel se determina por la vida que tú y yo vivimos. Y lo tomamos tan trivialmente, hermanos. El testigo fiel habla de lo que tú vives. El testigo fiel habla de cómo te relacionas con la gente. El testigo fiel mira tu vida y habla de lo que tú eres. Ese es el testigo fiel. Amén. El que se muestra en nuestra experiencia, el que se muestra en lo que reflejamos, el que se muestra en lo que proyectamos. Es nuestra propia vida que se define quién es el testigo fiel, quién es él. El testigo fiel está tan interesado, mi querido hermano, en acercarse a ti. El testigo fiel está tan empeñado en vivir junto a ti. El testigo fiel está tan interesado en llenarte con su espíritu. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué, hermano? Porque él necesita darse a conocer. Porque el testigo fiel necesita que su imagen, que su belleza, que sus atributos se reflejen en nuestra vida. No en la vida del anciano, no en la vida del pastor, no en la vida del ministerio. No, que se refleje en nuestra vida. El testigo fiel, hermanos, dio su palabra ante el universo entero. ¿Sabes para qué? Para que se diera a conocer a través de tu persona, a través de mi persona. Y la pregunta que yo te hago hoy día es, ¿lo estamos haciendo? Y cuando yo me veo al espejo y me digo, Daniel, ¿lo estás haciendo? ¿Qué estás mirando, Daniel? ¿Qué estás escuchando, Daniel? ¿Qué estás contemplando? Lamentablemente, mis queridos hermanos, ese ego que tenemos adentro, ese yo, es tan grande que nos esconde de Cristo. Ay, hermanos, disculpa, yo soy anciano de la iglesia, por favor. No, yo soy pastor, no, yo no. No, hermanos. A veces no nos damos cuenta, pero todo lo que hacemos puede echar por tierra todo lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Y eso es lo triste. Pero ¿saben qué? Les voy a decir una cosa que tal vez parezca que no es posible, pero no hay excusas, hermanitos lindos, para no reflejar el carácter del testigo fiel. Lo tenemos todo. Pregunto, ¿estamos en la iglesia verdadera? ¿Amén? Sí, somos de la iglesia verdadera, proféticamente establecida o no. Sí, ¿tenemos la verdad en nuestras manos o no? Sí, ¿tenemos la verdad presente con nosotros o no? Sí, la pregunta es, ¿lo estamos reflejando? Porque con verdad presente, con iglesia verdadera, con todo lo que tengamos en la mano, lo vamos a ir directo a la perdición. Si nosotros no empezamos ahora mismo a reflejar lo que el testigo fiel quiere que reflejemos. Quiere que reflejemos su belleza, su gloria, su carácter en nuestra vida. Amén, hermanos. Cada día, escúchenme bien, hermanos. ¿Cuántos somos papás? Levanten la mano. Tú que me ves ahí por el YouTube, por el Facebook, por las redes sociales. ¿Eres papá? Te hago una pregunta. Te voy a decir una cosa, no una pregunta, una cosa. Cada día nuestros hijos nos están mirando. Cada día nuestros hijos nos están mirando. Cada día nuestros compañeros de trabajo nos están mirando. Cada día los amigos y familiares nos están mirando. Porque cada día nosotros somos un espectáculo vivo. No solamente a la gente de afuera, no solamente en la iglesia, ante el universo entero. Por eso, hermanos, es que cada día debemos postrarnos ante la presencia de ¿quién? De Dios, ante la presencia del testigo fiel, porque cada día la gracia del testigo fiel tiene que sobreabundar en nosotros, amén. Pero para que eso ocurra, mis queridos hermanos, tenemos que hacer un sacrificio. Y cuando hablo de un sacrificio, es porque tenemos que levantarnos temprano, hacer nuestro culto. Al inicio nos va a costar, pero dice el dicho, la constante contemplación o la constante repetición te lleva inevitablemente ¿a qué? A la acción. Si contemplas a Jesús todos los días, si estudias de Dios todos los días, si escuchas de Jesús todos los días, si te empapas de Jesús todos los días, entonces vas a hablar ¿de quién? De esto es guerra. De la novena de la tarde. No, hermanos. Vamos a hablar ¿de quién?
de Jesús. Querido hermano, querida hermana, que me estás escuchando, que me estás viendo, el testigo fiel quiere darse a conocer. Ya basta, hermanos, dejemos de hablar tanto. Oh, hermano, yo soy adventista. Acá tengo mi cliché, mi aureola. Soy anciano de la iglesia, y perdóneme si acá el anciano, pero yo también he sido anciano en mi iglesia. ¿Sí? Por eso lo digo, porque me lo predico a mí, no predico al anciano de esta iglesia. No creo que acá esté el anciano. Esta es otra iglesia, acá no, ¿no? Acá todos somos buenos. Dejemos de hablar tanto, hermanos, y vivamos la experiencia con el testigo fiel. ¿Amén? La gente, escúchame bien lo que te digo, la gente lo que más necesita es conocer al testigo fiel, no saber acerca del testigo fiel. Quiero que me entiendas esto. La gente lo que más necesita es conocer al testigo fiel, no saber acerca de él. Lo que la gente tiene que hacer es conocer al testigo fiel. No que le cuentes acerca de un testigo fiel, de un Jesús que existe. No, la gente no quiere escuchar. La gente quiere conocerlo. ¿Dónde lo conoce? Con tu vida, con tu experiencia. La gente está harta de que le hablen de Dios, de Jesús, del testigo fiel, porque tenemos que reflejarlo. Y acá golpeo a mi propia familia, tal vez. Empiezo por mi persona. Daniel, ¿lo refleja? Tu esposa tiene que reflejar al testigo fiel. Tus hijos tienen que reflejar al testigo fiel. Pero primero, tú y yo tenemos que reflejar al testigo fiel. Tú y yo. Si tú y yo no reflejamos, de nada nos sirve ser líderes en la iglesia. De nada nos sirve venir a la iglesia. Si tú y yo primero, ojo, no tu familia, no tus hijos, no la iglesia, tú primero. Arrodíllate ante el testigo fiel. Dile, Señor, cámbiame, ayúdame. Quiero ser mejor. Quiero realmente testificar de ti, no solamente hablar. Y una vez que yo arreglo mis cuentas con Dios personalmente, entonces ahora viene. ¿Y dónde están tus hijos, Daniel? Sí, mi hijo, yo tengo uno, mi hijo. Pero de repente tú tienes más. ¿Dónde están tus hijos? Porque ellos también tienen que reflejar. Y cuando Dios te dice, ¿y dónde está la esposa que te di, Daniel? Ay, Dios mío. Y ella también está reflejando el testigo fiel, Daniel. Porque tú eres sacerdote de tu casa, Daniel. ¿O me equivoco? Dios dijo que los hombres somos sumos sacerdotes del hogar, perdón, ¿o no? ¿Amén o no? Si tú y yo le permitimos al testigo fiel que nos cambie, que nos transforme, si tú y yo dejáramos de pensar tanto y nos enfocáramos en el testigo fiel, tanto, escúchame bien, tanto estamos preocupados en hacer buenos programas, tanto estamos preocupados en las cosas de Dios y nos descuidamos de estar ocupados en Dios, que es lo más importante. Y pensamos, hermanitos lindos de mi corazón, escúchenme bien, que haciendo bonitos programas, Dios nos está aplaudiendo. Y nos comportamos como Marta y no nos comportamos como María. Ojo, no digo que hacer las cosas de Dios no es bueno, no. Lo que digo es que primero de hacer las cosas de Dios, tenemos que estar en Dios. Amén. Y si hacemos eso, entonces el testigo fiel va a hacer milagros en nuestra vida para poder ayudar a otras personas. El testigo fiel, lo voy a decir de esta forma. Daniel, el testigo fiel te dice a ti, cállate. ¿Perdón? Daniel, escucha bien. Dios te está diciendo, ¿qué cosa? Cállate. No hables tanto de mí y dedícate más a reflejar de mí. Hablamos tanto, hermano, y no somos nada. ¿Verdad que necesitamos una mejor relación con el testigo fiel? ¿Verdad, hermanitos? ¿Sí o no? ¿Necesitamos un encuentro personal con Dios o no? ¿Verdad que necesitamos una experiencia más íntima, más estrecha con el testigo fiel? Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Vamos. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. La palabra de Dios nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quién? A los padres, ¿por quién? Por los profetas. Versículo 2, dicen. Versículo 2. Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo, ¿qué cosa?
hizo el universo. Pregunto, ¿tiene algo que decir el testigo fiel el día de hoy? ¿Sí o no? Sí, no solamente por ser el creador, mi querido hermano, no solamente por ser el sustentador, sino porque Él es el redentor, sino porque Él es el que paga el precio del pecado, como lo estudiamos esta mañana. El testigo fiel es más de lo que tú y yo podemos imaginar y no nos hemos dado cuenta aún. Hermano, disculpa, yo tengo 40 años en el Evangelio. ¿Y eso qué tiene que ver? No es la cantidad de años como los puntos bonus que se contabilizan para que tú puedas asegurar tu trono en el cielo. No, 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 no. Es increíble que el testigo fiel haya amado tanto a criaturas que no merecen su amor. Es increíble, inclusive es inconcebible, hermanos, en la mentalidad aún de los seres angelicales. El gran amor del testigo fiel por criaturas que no merecen su amor. Es increíble que el testigo fiel pague con amor. Escúchenme bien, ¿paguen con qué te dije? Con amor, la actitud y el desafío a su autoridad por sus hijos o de sus hijos. Qué triste, ¿verdad? ¿Cómo el testigo fiel puede amar tanto, hermano, pero tanto a una persona como tú y como yo? ¿Cómo puede amar tanto a una persona como nosotros? ¿Cómo? Versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, hermanos, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Escúchenme bien, hermanos, Él no solo tiene derecho por ser el creador, Él no solo tiene derecho por ser Dios, Él no solo tiene derecho por ser el testigo fiel, Él tiene ahora doble derecho. ¿Qué te dije? Doble derecho. ¿Por qué? Porque dejando su trono, haciéndose hombre, venció en el territorio de los hombres. ¿Amén? Venció al diablo y regresó otra vez para hacer ¿qué cosa? Regresó al cielo para hacer ¿qué? El rey del universo. ¿Amén? Y ahora vamos de lleno al tema. Quiero invitarte en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 17. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 17. La palabra de Dios dice, yo conozco, ¿qué cosa? Daniel. Sí, Señor. Yo conozco tus obras, Daniel. Ok. Entendí, Señor. ¿Qué más dice? Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o... Versículo 16, ¿qué nos dice? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te voy a abrazar y te voy a dar tu corona. ¿Amén? Ay, Dios mío, ¿te vomitaré de qué? De mi boca. Versículo 17, porque tú dices, yo soy rico. Vamos a ponerlo esta forma. Porque tú dices, Señor, disculpa, Señor Jesús. Ok, ubícate, Jesús. Yo soy. ¿Que ¿Tú serías capaz de decirle eso a Jesús? A ver. Vamos de nuevo. Señor Jesús, disculpa, yo soy rico. Por favor, ubícate. ¿Le dirías eso? La pregunta es, ¿con tu vida le estás diciendo eso? Sigamos. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, Jesús. Disculpa, no te necesito, Señor. Necesito tu nombre, sí, pero de ti no. ¿Has escuchado a esas personas que dicen, esos hermanitos de iglesia tal vez, y lo digo con mucho cariño, porque ese hermanito de iglesia también fui yo, ¿ok? Y yo no sé si tú estás en ese papel en estos momentos, no lo sé, porque no conozco tu vida, pero has escuchado a esas personas como Daniel que dicen a veces, mi carro, mi casa, mi terreno, mi chacra, mi familia, mi plataforma de Zoom. ¿Has escuchado? ¿Has escuchado a esas personas que tienen el ego tan grande que creen que todo es suyo? Y lo que no nos damos cuenta, hermanos, que mi familia no es mi familia, ¿es la de quién? De Dios. Que el carro que Dios me otorgó, ¿de quién es? De Dios. Que la casa que Dios me entregó, ¿de quién es?
de Dios, que el terreno que un día compré, una chamba de nombre de quién me lo entregó. Y entonces, ¿para quién es eso? ¿Para su gloria o no? Lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que yo conseguí, es porque yo, Daniel Serra, he trabajado con todas mis fuerzas. Lo que yo he adquirido, lo que yo ahora tengo es porque yo soy fuerte. Porque sí, pues porque mira, me he esforzado tanto, me he quemado las pestañas. El conocimiento que yo tengo es porque yo estudié. Soy líder de iglesia, soy líder de grupo pequeño, porque yo soy espiritual. Amén. Triste, ¿verdad? Lo triste de personas, hermanos, autosuficientes, es que se creen que todo lo saben. Según Lao Tse, un filósofo chino, dice lo siguiente: saber que no se sabe, eso es humildad. Pensar que uno sabe lo que no sabe, eso es una enfermedad. Y a veces nosotros no creemos que sabemos tanto, o porque tenemos años en la iglesia, o porque tenemos intelectualidad eclesiástica. El orgullo eclesiástico se eleva hasta el cerebro y no nos deja pensar ni mirar a Dios. Lo triste de personas tibias es que se creen espirituales o ricas espiritualmente. Lo triste de personas que dicen que son espirituales es que ya se creen salvos. Thomas Paine dice lo siguiente: argumentar con una persona que ha renunciado a la lógica es como darle medicina a un hombre muerto. Pregunto, hermanos, ¿conoces a un cristiano con esas características en tu iglesia? No me respondas, hermanos. Si lo conoces, no me respondas. Pero dime, hay hermanos, ahora sí lo vamos a ver aquí. Hay hermanos en tu iglesia que me estás mirando. Yo no sé si en tu iglesia, en los diferentes países, aquí en Río Negro, hermanos, hay hermanos en tu iglesia que creen que ellos tienen la llave maestra para abrir la puerta del éxito e ir de victoria en victoria para las almas. ¿Habrá alguien así aquí? No, aquí no creo, ¿verdad? En otras iglesias, pero aquí no. ¿Verdad? En otra plataforma de Zoom, pero en otros ministerios, pero no en este. Y déjenme decirle una triste noticia, hermano. Muchas veces, esos tipos de personas están en todos los lugares, en todas las plataformas de Zoom, en todos los YouTube, en todas las iglesias. Aquellos hermanos también tienen canales de YouTube, de Facebook, de Instagram. ¿Y saben qué? Yo mismo me pongo la soga al cuello. ¿Y sabes por qué? Porque el hermano que tú ves aquí también tiene su canal en YouTube. Porque el hermano que tú ves aquí también habla en Facebook, también habla en Instagram. ¿Y sabes qué? Yo también puedo ser parte de ese grupo de personas que dicen y hablan tanto y no reflejan nada. Los pastores no están excluidos de esta lista. No digo todos, porque no todos son iguales. Pero lamentablemente también entran en las filas. Líderes de iglesia también entran en estas filas. Son hermanos de la iglesia que se creen, ¿qué cosa, hermanos? Se creen ricos. Son hermanos de la iglesia que dicen que son espirituales, pero son tibios. Aquellas personas no solamente se atreven a juzgar, hermanos, se atreven inmediatamente a condenar. Y lamentablemente, hermanos, hay hermanos que solamente se dedican a condenar, a criticar, a destruir y no a redimir. Se atreven a controlar, inclusive, hermanos, lamentablemente, a parametrar y a definir lo que quiere que el Espíritu de Dios diga en las iglesias. Y eso no es correcto. Una persona así no se da cuenta que está equivocada. Una persona así no se da cuenta que está frío espiritualmente. Una persona así no se da cuenta que está desubicada. Y saben, lo digo con mucho cariño, la gente que tiene una mente corta, muchas veces tiene la lengua muy larga para poder juzgar antes de. Versículo 17, porque tú dices, dilo hermano, porque tú dices, Ros, yo soy rico, porque tú dices, porque tú dices de ninguna cosa, pero yo te digo, dice el Señor, yo quiero que entiendas esto, aquí viene el problema, hermanos.
Una cosa es lo que yo pienso, ¿sí? Lo que yo creo. Y otra cosa es lo que piensa Dios de mí. ¿Y saben? El peor error es hacer lo correcto con personas equivocadas y lo equivocado con personas correctas. ¿Saben por qué? Porque vivimos para la gente. ¿Qué te dije? ¿Vivimos para quién? ¿Has escuchado a esa persona? Ay, ¿qué dirá mi amigo? ¿Qué dirá mi vecino? ¿Qué dirá mi familia? ¿Has visto a esas personas? Y dejamos de vivir ¿para quién? Para Dios. Y eso es lo terrible de la iglesia de la Odisea. Versículo 17, porque tú dices yo soy rico, porque tú dices yo me he enriquecido, porque tú dices yo de ninguna cosa tengo. Tú y yo decimos que sabemos la profecía de 2300 tardes y mañanas. Sí, ok. Y no nos hemos dado cuenta que aún no hemos entendido el plan de la salvación. De repente tú y yo podemos saber completamente el santuario. Sí, perfecto. Y no nos hemos dado cuenta que tanto mi santuario, mío personal, como tu santuario, no está purificado para que el Espíritu de Dios more en él. Tú y yo decimos que sabemos reconocer a los falsos profetas y a los falsos maestros y no nos damos cuenta que muchas veces somos piedra de tropiezo para los más pequeñitos. Tú y yo decimos que sabemos el mensaje de los 3 ángeles y no nos damos cuenta que de nuestra propia vida tibia en la iglesia. Tú y yo decimos que sabemos la verdad presente, hermanos, y vivimos de nuestros propios recuerdos, vivimos de nuestros resentimientos. Tú y yo decimos que sabemos el espíritu de profecía, los libros rojos de la hermana Elena de White, y no nos hemos dado cuenta que estamos en otra sintonía, hermanos. Tú y yo decimos que sabemos el Apocalipsis y hasta tenemos miedo de pertenecer a los 144,000. Lo que tú y yo sabemos, hermanos, no sirve de nada si no lo ponemos ¿en qué? Si no lo ponemos ¿en qué, hermanos? En práctica. Tú y yo decimos que Jesús es amor, ¿o no? ¿Sí o no, hermanos? Predicas, Jesús es amor, ¿sí o no? Y no perdonamos a nuestro prójimo. Qué triste. Tú y yo decimos feliz sábado. Hermano, feliz sábado, bienvenido, bendiciones, hermano. Y no nos damos cuenta que ni siquiera vivimos guardando el sábado como Dios manda. Tú y yo decimos, Señor, santificado sea tu nombre. Y lo único que santificamos, queridos hermanos, es nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestra vida. Tú y yo sabemos que Cristo vuelve pronto, sí. El Señor viene por segunda vez. Tienes que prepararte. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para que Cristo venga pronto? ¿Estás predicando el Evangelio? Tú y yo pedimos que se haga la voluntad, Señor, que se haga tu voluntad, por favor. Sin embargo, somos tan egoístas al orar que hacemos nuestra propia voluntad y le queremos ayudar a Dios. Tú y yo sabemos que nuestro trabajo, sabemos que nuestra familia y todo lo que tenemos es de Dios. Y ni siquiera oramos para comer. Y ni siquiera devolvemos los diezmos al Señor, que es el dueño de todo, excusándose en ideas tontas y absurdas. Pedimos que Dios perdone nuestros pecados y nuestras ofensas, pero si examinamos nuestro corazón, queridos hermanos, vivimos con resentimiento, vivimos con celos, vivimos con rencores, vivimos con sentimientos negativos, y lo peor de todo, mis queridos hermanos, es que nos cuesta perdonar a una persona que nos ha ofendido. ¿Te cuesta perdonar a alguien? No estás bien espiritualmente, hermano. Mi querida hermana, tú y yo no tenemos nada. El que sepamos las profecías, el que sepamos el santuario, el que sepamos la verdad presente, no nos da derecho a vivir criticando a los hermanos, ni por su forma de vestir, ni por su forma de predicar, ni por nada. Entonces, eso me dice que tanto tú como yo, mi hermano, no tenemos nada. Sí, soy líder de iglesia, sí, soy conocedor de la palabra de Dios, sí, pues, sin embargo, vivo en mi hogar un infierno, humillando a mi esposo, humillando a mi esposa. Sí, soy conocedor de la verdad, sí. Entonces eso me dice que yo estoy en nada. El Evangelio no tiene nada que ver, mis queridos hermanos, con teoría. No. Y nosotros los adventistas del 7º día estamos tan especializados en conocimiento, mas no en amor. En conocimiento, mas no en oración. En conocimiento, mas no en llevar esperanza a las personas. Versículo 17, porque tú dices, yo soy rico, porque tú dices, yo me he enriquecido, porque tú dices, yo de ninguna cosa tengo necesidad. Y ahora viene el Señor y nos dice, Daniel, ¿no sabes que tú eres un desventurado? ¿No sabes que tú eres un miserable? ¿No sabes que tú eres un pobre, un ciego, un desnudo? Y ahora quiero llevarte, mi querido hermano, a Amós 9:9. Vamos, Amós 9:9.
Amós capítulo 9, versículo 9. La palabra de Dios nos dice, quiero que entiendas aquí, porque aquí el testigo fiel se va a revelar ante ti. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. ¿Qué leímos, hermanos? ¿Quién va a ser zarandeado? La casa de Israel. ¿Y quién es la casa de Israel? Ah, está en Israel antiguo. ¿Será? No, nosotros, hermanos, sus hijos, su nación santa, su pueblo escogido, tú y yo. Dios necesita sacudir a su pueblo, hermano. Despierta, mi querido hermano, despierta de donde estás durmiendo. Es hora de levantarse y de predicar el evangelio. Hay tantas personas que necesitan de Dios. Hay tantas personas que se están ahogando en un vaso de agua. Y tú y yo, lo único que hacemos muchas veces es sentarnos en la iglesia y venir a escuchar un tema. Dios necesita despertar a su pueblo. Apocalipsis 3:18, hermanos, ¿qué nos dice? Apocalipsis 3:18. ¿Qué nos aconseja el Señor? Por tanto, dice Dios, yo te aconsejo que de mí, ¿qué cosa? Compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con ¿qué? Hermanos, el testigo fiel no pide. El testigo fiel no exige. No quiere que nadie crea en él. Escúchame bien, el testigo fiel no quiere que nadie crea en él sin que antes él se manifieste en su vida. Amén. ¿Cómo puedo yo hablar de un Cristo que no se manifiesta en mi vida? ¿Cómo yo puedo hablar de un Dios que ni siquiera ha cambiado mi propia vida? ¿Cómo? Y quiero leerte un texto del Espíritu de Profecía en Evento de los Últimos Días, página 177, dice lo siguiente: el Señor viene pronto y cada iglesia debe hacer un proceso de purificación. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Fingir que todo está perfecto, hermano, es mentir y engañarse a sí mismo. Dios necesita personas preparadas, no solo de conocimiento, hermano, sino en un espíritu listo. Gloria y honra a Dios. Dios no quiere solo hijos con títulos. No. Dios no solo quiere hijos conocedores de la palabra de Dios. Dios quiere hijos que tengan un espíritu correcto para terminar la obra de Dios. Amén. Evento de los Últimos Días, páginas 179 y 180, dice, la hermana White dice, pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. Y se me mostró que lo motivaría algo. ¿Saben qué es lo que va a motivar el zarandeo en el pueblo de Dios? ¿Quieren saberlo? Dice, el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia laodicense. ¿Qué te dije? El directo testimonio que exige ¿qué cosa? El consejo del testigo fiel a la iglesia laodicense. Es decir, que viene Dios y te dice, a ver, hijo Daniel, ven acá. Ok. Estos son tus verdades. ¿Lo aceptas, sí o no? No, señor, no lo acepto. Y por eso muchos se van a salir de la iglesia. Entonces, ¿cuál es el significado de esa experiencia, mis queridos hermanos? ¿Por qué hay hermanos? ¿Por qué hay amigos a ver, ¿por qué hay personas y amigos que antes yo veía en la iglesia cantando, predicando, dirigiendo, dando estudios bíblicos y hoy están abandonando las filas del Señor? ¿Cuál es el significado de eso, mis queridos hermanos? Evento de los Últimos Días, páginas 179 y 180 dice, tendrá este consejo que dice el testigo fiel, efecto en el corazón de quien lo reciba y lo inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Amén. Pero aquellos que no reciban el consejo del testigo fiel, aquellos que no acepten su condición, no estarán preparados para ensalzar la norma que Dios quiere ni expresar la verdad como Dios lo dice. La hermana White dice, algunos no soportarán el directo testimonio, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Pregunto, ¿te ha pasado?
Que cuando Dios te habla, ¿no quieres escucharlo? ¿Te ha pasado que se ha levantado gente cuando quieres hacer lo correcto? ¿Y saben qué? En Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 327 al 333, resumiendo, dice lo siguiente: se me ha mostrado que la mayor razón por la cual los hijos de Dios se encuentran ahora en este estado de ceguera espiritual, agárrate bien, ¿sabes lo que dicen? ¿Quieres saber lo que dicen? Es que no quieren recibir corrección. ¿Qué te dije? Dilo, hermano, ¿qué cosa te dije? ¿No quieren? Esa es la iglesia de la Odisea. ¿Qué motivará un zarandeo en el pueblo de Dios? El directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Eso es lo que ocurre hoy en día, hermano, dentro de las iglesias. Ah, ¿no me crees? Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 12. Mateo 24, 12. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Ajá, por haberse multiplicado la maldad. Y si acá paramos, hermanos, acá paramos. Por haberse multiplicado la maldad. ¿Por qué se multiplica la maldad? Pregunto, respóndanme mis hermanos. ¿Por qué se multiplica la maldad? Ok. ¿Porque comete? Porque se aleja de Dios. Al cometer pecado, ¿qué infringe? La ley. Es decir, que si en la tierra no hubiera ley, pregunto, ¿se multiplicaría la maldad a 1000 por hora? Sí. Si Dios no hubiese puesto su ley, ¿hubiese multiplicado la maldad? ¿Sí o no? Entonces, ¿porque violamos la ley se multiplica la maldad o no? Sí, perfecto. Sigamos leyendo. ¿Qué nos dice? El amor de muchos, ¿qué cosa? ¿Y por qué se enfría el amor, hermanos? A ver, vamos, quiero que me respondas. ¿Por qué se enfría el amor? ¿Por celos? ¿Desconfianza mutua? ¿Sí? ¿Resentimiento? ¿Odio? ¿Se enfría el amor o no? Sí, en una pareja de casados. A ver, imagínate que tu esposo o tu esposa comience a celarte de una forma enfermiza. ¿Cansa o no cansa? Sí, comience a haber una desconfianza total en tu hogar. ¿Cansa o no cansa? Sí, comience a haber un resentimiento entre esposos. ¿Cansa o no cansa? Y si hubiera odio, entonces el amor se comienza a enfriar o no. Y si comenzamos a parafrasear ese versículo, dice, y por haber violado la ley, el amor de la hermandad da paso al odio y a la desconfianza. ¿Es eso lo que está pasando ahora, mis hermanos, en las iglesias? Pregunto, ¿todos confían en todos? No. El enemigo de las almas es tan astuto que ha venido a poner el bichito de la desconfianza. Evento de los últimos días, página 148, verso 2. A su tiempo, la paja debe ser separada. ¿De qué cosa? Del trigo. A su tiempo. Todavía no es el momento. A su tiempo. Sigue diciendo, debido a que la iniquidad abunda, el amor de muchos se enfriará. ¿Coincide con lo que hemos leído en la Biblia? Y pregunto, ¿está pasando en nuestras iglesias? Es precisamente, dice la hermana White, el tiempo cuando lo genuino será lo más fuerte. Es decir, el pueblo escogido por Dios, hermanos. Es decir, que la iglesia proféticamente establecida y escogida por Dios, hermanos, que dice que tiene la verdad, no obedece la ley. No quiere recibir, ¿qué cosa? Corrección. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a empezar el odio y la desconfianza ¿entre quién? Entre el mismo pueblo de Dios y aún con Dios mismo. La hermana White dice, pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró lo que lo va a motivar. Y ya les dije una y otra vez, ¿qué es lo que va a motivar el zarandeo, hermanos? El directo testimonio del consejo que exige el testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Hermanos, si nosotros pensamos y estamos esperando que ocurra un evento grande en las profecías, si de repente estamos esperando un momento difícil que pasemos, esperando que eso es lo que va a provocar un zarandeo en el pueblo de Dios, literalmente. Sí, eso va a pasar, pero ¿sabes qué? Eso no va a motivar un zarandeo. Si estamos esperando de repente que Dios comience a separar el trigo y la cizaña, eso no va a pasar. Eso no va a ser lo que va a motivar un zarandeo. Si estamos esperando que Dios separe a los cabritos
de los corderos para que realmente haya un zarandeo. Eso no va a motivar un zarandeo, hermanos. Lo que va a motivar un zarandeo, lo que nos va a sacudir a todos nosotros, es el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. El que se cree santo, hermano, el que se considera razonablemente bueno, el que está satisfecho de su condición, queridos hermanos, no participa de la gracia y la justicia de Cristo. Los orgullosos no sienten necesidad. ¿Qué cosa te dije? Los orgullosos no sienten necesidad y cierran la puerta del corazón para no recibir al testigo fiel y las bendiciones infinitas que vino a dar. Ese es el engaño del cristiano. Eso es que tú mismo te estás engañando, hermano. Cuando no crees y no sientes que necesitas de Dios, es porque estás frío espiritualmente. Y esto es lo que voy a decir, se lo digo para Daniel Serna, es decir, para mí. No seas hipócrita, Daniel. ¿Por qué lo llamas Dios y no le temes? ¿Por qué le llamas Señor y no le obedeces, Daniel? ¿Por qué lo llamas a Él el camino y no andas por Él? ¿Por qué lo llamas mi luz cuando en realidad estás todavía en oscuridad? ¿Y sabes qué? El que refleja el consejo del testigo fiel lo inducirá a ensalzar la norma y expresar ¿qué cosa? Claramente la verdad. ¿Quieres ser tú, hermano mío, utilizado para poder expresar claramente la verdad? ¿Amén? Muchos de los cristianos no soportarán este testimonio directo, hermanos. Y en los últimos días, cristianos profesos que dicen proclamar el evangelio serán amadores de los placeres más que de Dios. Perdón, a ver, ¿cómo te dije? Disculpa. ¿Serán qué cosa? Amadores de los placeres más que de Dios. Pero hermano, disculpa, soy líder de la iglesia. ¿Cómo yo voy a ser amadores de los deleites más que de Dios? Claro que sí, hermano. De repente tú no lo eres, pero va a haber en la iglesia muchos que sí, que tienen pecados ocultos. En algún momento Dios los hará salir a la luz. Números capítulo 14, versículo 11, hermanos. Números 14, 11. Números 14, 11. ¿Qué nos dice? Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas estas señales que he hecho delante y de en medio de ellos? Pregunto, ¿para qué eran las señales, hermanos? ¿Para qué eran las señales, hermanos? ¿No era para que creyeran? ¿Sí o no? ¿No era para qué eran las señales, hermanos? ¿No era para que comprendieran que tienen a un Dios que está vivo y un Dios que les ama y que se interesa por ellos? ¿Sí o no? Si el pueblo lo rechazaba a Moisés, si el pueblo no acepta a Moisés como enviado de Jehová, ¿hubiera hecho Jehová maravillas en medio del pueblo? ¿Sí o no? Si ellos rechazaban a Moisés, ¿Jehová hacía maravillas? ¿Sí o no? No, hermanos, porque gracias a Moisés es que podía interceder por el pueblo hacia Dios. Si no escogían a Moisés, Dios no podría manifestarse ante el pueblo. Tenemos a un Dios que se basa en principios, hermanos, no se basa en sentimientos. Salmo 78, 32. Vamos, hermanos, Salmo 78, 32. Hoy es rapidez bíblica. Salmo 78, 32. Dios nos dice, con todo esto, es decir, aún viendo lo que Dios hacía por ellos, ¿qué dice? Aún pecaron y no dieron crédito, ¿qué? Qué triste, hermano. Viendo su poder, no creyeron. Versículo 22, por cuanto no habían creído a Dios y habían confiado, ¿qué cosa? ¿Hace maravillas Dios para que sus hijos crean en Él? ¿Sí o no? Yo no sé, hermano, si estoy hablando para alguien, aún dentro del Zoom. Yo no sé si estoy hablando para alguien que Dios lo ha librado del COVID-19. Yo no lo sé. Pero si Dios te dio una nueva oportunidad, no es para que te quedes sentado. Es para que le des gloria a Dios. Porque y de repente me dirán, ¿y qué de las personas que no sobrevivieron al COVID? ¿Dios a mí se manifestó? Claro que sí. Uno de ellos fue mi padre y estoy orgulloso de él. Porque al inicio pensamos, Dios, haz tus maravillas. Dios, ¿por qué no te manifiestas en mi padre? Y él sí se manifestó. ¿Sabes cuándo? Cuando él falleció. Porque la familia se unió.
porque se entregó a Cristo con todo el alma y corazón. Amén. Entonces sí hubo algo donde Dios sí se manifestó, pero si Dios te dio la vida y si Dios se manifestó con un poder grande y te sacó de la cama UCI y te sacó de un lugar donde estabas dispuesto para ser muerto y te dio una nueva oportunidad, ese testigo fiel está viendo y escuchando todo lo que dicen en pensamiento, en palabra, en acción, y necesita darse a conocer a través de ti. ¿Y qué estás haciendo? Quiero hacerte una pregunta con mucho cariño, hermano, a todos. ¿Qué haces en la iglesia? A ver, te lo voy a poner de esta forma. ¿Qué hace un pez en el agua? Perdón, ¿qué hace? Nada. ¿Qué haces en la iglesia? Respóndete a ti mismo, hermano. Y preocúpate si no haces nada. ¿Sabes por qué? Porque Dios necesita darse a conocer a través de ti. Dios necesita utilizarte a ti para que mucha gente venga a la iglesia. ¿Sabes por qué? Yo no digo por aquí por Río Negro porque no lo conozco, recién es mi primera vez que estoy pisando, así que no me pueden echar la culpa de lo que voy a decir. ¿Sí? No sé la condición de Río Negro, pero pregunto, y tú que me estás mirando también por las redes sociales, pregunto, ¿tu iglesia está rebasando de miembros en la iglesia? No, hermano, la gente es dura. No, la gente no es dura. Duros somos nosotros. No queremos reflejar el poder de Dios en nuestra vida. ¿Venció el testigo fiel todos los dioses de Egipto cuando lo sacó con mano dura al pueblo de Israel? ¿Sí o no? ¿Lo sacó con mano poderosa al pueblo de Egipto? ¿Sí o no? ¿Los llevó por el desierto? ¿Atravesó el mar rojo? ¿Sí o no? ¿Los alimentó con pan del cielo? Cada día que veía la nube lo cubría el sol, y cada día que venía la noche, la columna de fuego que calentaba estaba allí, ¿sí o no? ¿Eran evidencias? ¿Estaba el testigo fiel allí, hermanos? ¿Era real la presencia del testigo fiel? Entonces, hermanito lindo, escúchame bien lo que te voy a decir. Allí tiene las evidencias que yo, el testigo fiel, dice Dios, soy real. Amén. En tu vida, ¿cómo es el testigo fiel que tú crees? La gente habla mucho acerca de él. La pregunta es, ¿tú lo conoces? La gente sabe mucho y dice mucho acerca del testigo fiel. La pregunta es, ¿has hablado tú con él? A la gente le han contado acerca del testigo fiel, pero ¿es tu amigo? No es lo mismo, hermanos, hablar de alguien de quien te han contado, que contar a alguien de quien tú conoces. Y la vida cristiana es una experiencia. La vida cristiana, ¿qué cosa es, hermanos? ¿Qué cosa es? Una experiencia. No es teoría, es experiencia. Yo experimenté con un testigo fiel. Yo lo conocí. La vida cristiana o el cristianismo es una relación con una persona. Esa persona, hermanos lindos, se llama el testigo fiel, se llama Jesús, se llama tu Dios, Jehová. Cristianismo, hermanos, escúchame bien, cristianismo significa conocer al testigo fiel. Amén. Cristianismo significa que usted y yo amamos al testigo fiel. Amén. Lo bueno de esto es que a medida que lo vamos conociendo más, entonces lo amamos más. Amén. Ojo, cuando hablo de conocer más y lo amamos más, no estoy hablando que tengas años en la iglesia, eso no tiene nada que ver. ¿Me dejo entender? Estoy hablando del tiempo que pasas con Dios, no del tiempo que pasa que estás en la iglesia. No. Hablo del tiempo que pasas con Dios. Mientras más años pasas conociéndolo a Dios, escudriñando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, más lo amas. Amén. Mientras más años pasamos conociéndolo a Él, más amamos. Al ver esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer para darnos cuenta, hermanos? Tenemos que examinarnos cuidadosamente, porque después de un análisis cuidadoso de nuestra condición, nos daremos cuenta que seremos pocos, o tal vez serán pocos. Dios quiera que seremos pocos. Me gustaría estar incluida yo en algún momento y levantar la vista al cielo y decir, ya no soy más amador de los deleites, de los placeres más que de Dios. Ahora estoy muerta para el mundo. Mi vida está escondida con el testigo fiel en Dios. Amén. Y cuando venga el testigo fiel y regrese por segunda vez, lo recibiré en gloria. Amén. Eso es lo bonito. Sin embargo, mis queridos amigos y hermanos, la Biblia es clara.
cuando dice que todos aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo, ¿qué cosa va a pasar? Tienen que padecer, ¿qué cosa? Persecución. ¿Padecerán qué, hermanos? Persecución. ¿Estás listo para eso? Así que lo que va a motivar un zarandeo es solo tomar una decisión, hermano. Escúchame bien, solo tomar una decisión. O te rindes a los pies de Jesús, o te rindes a los pies del testigo fiel, o simplemente lo rechazas. No, Señor, no quiero saber más nada de ti. Por un lado están los seguidores de Cristo, aquellos que se niegan a sí mismos. Por otro lado, aquellos que son complacientes y amadores del mundo, donde su preocupación de los hermanitos de iglesia están en la moda, donde su preocupación se vuelve más frívola, donde viven alimentándose constantemente de los placeres de Dios. Y eso es triste. Juan capítulo 3, versículo 31 al 32. Vamos, ya estamos terminando, hermanos. Juan capítulo 3, versículo 31 al 32. Dice la palabra de Dios, el que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales, ¿qué cosa? Habla. Pero el que viene del cielo es sobre todo. Y lo que vio, oyó. Y esto testifica. ¿De qué es lo que testifica, mis queridos hermanos? Juan 3:11 nos dice, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís el testimonio. No podemos ocultar nada a Dios, mis queridos hermanos, nada. Él lo ve todo, Él lo sabe todo, porque Él es el testigo fiel. Es como cuando alguien te encuentra con las manos en la masa. No sé si te ha pasado, hermano. Alguien te encontró con las manos en la masa, ¿no? Y tú dices, a ver, o sea, estás haciendo lo malo, te mira y todavía lo niega. Todavía dice, esta palabra contra la mía. ¿Sí o no? O sea, tú y yo pecamos con premeditación, alevosía y mental. Sabemos que Jesús nos ve, nos está mirando, está al costado de nosotros. Y aún sabiendo esto, sabiendo que ve nuestro pecado, tú y yo en su cara le decimos, mira Jesús, tu testimonio que estás dando de mí, Señor, no es real. No, eres mentiroso. Discúlpame. Jesús viene y me dice, y acá quiero que pongas tu nombre, por favor, ¿sí? Daniel, y quiero que pongas tu nombre, dilo, vamos. Ok, Daniel, yo te oí, nadie me contó, nadie me dijo y me chismoseó. Yo te oí, Daniel, las palabrotas que decías. Yo te oí, Daniel, la maldición que hiciste a un hermano. No me contaron. Daniel, yo te vi lo que estabas haciendo, te vi cómo mirabas a esa chica, te vi, Daniel, te vi. Te vi lo que estabas mirando en la televisión, pornografía, te vi, Daniel. Te vi lo que estabas mirando, acción, te vi, Daniel. Te vi lo que estabas viendo, yo te he visto, Daniel. No me contaron, no me lo dijeron, yo te lo vi, yo te vi, Daniel. La pregunta es, ¿tendremos la osadía, mis queridos hermanos, de rechazar el testimonio que Dios está dando de nosotros? Cuando el testimonio del Señor está dando, es solo lo que Él ve y lo que Él oye, nada más. Juan 7:7, ¿qué nos dice? Vamos, hermanos, ya estamos terminando. Juan 7:7. Juan capítulo 7, versículo 7. No puede el mundo odiarlos a ustedes. ¿Por qué, hermanos? Mas a mí me aborrece. ¿Por qué? Porque yo testifico que sus obras son. Pregunto, ¿Dios testifica que tus obras son malas o no, mi querido hermano? ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que Jesús oye de nosotros? Que somos malos. Y cuando Jesús viene y confronta mi condición y da testimonio de mí, que mis obras son malas, yo no puedo tener el descaro de decirle, Señor, ¿sabes qué? Lo que tú estás diciendo no es real. Yo no puedo aceptar ese testimonio. ¿Se acuerdan lo que decían los fariseos? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? En el tiempo de Jesús, ¿qué decían? Este Jesús está loco. No, Jesús ya se le salió un tornillo. Pero Jesús, si nosotros somos el pueblo escogido, si nosotros somos la nación santa, Dios nos sacó de Egipto con brazos fuertes, si nosotros somos la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, si nosotros somos linaje escogido, nación santa, ¿o no? ¿Decían eso o no? ¿Y estaban peores o no? ¿Y lo mataron a Jesús o no? Y yo te pregunto, ¿qué decimos nosotros hoy día en la iglesia? Nosotros, tú y yo, ¿qué decimos? Pero Jesús, por favor, si nosotros somos el pueblo escogido, nosotros somos la iglesia verdadera, establecida proféticamente por la Biblia, Señor,
tú lo escogiste. Nosotros predicamos la verdad presente, Señor. Si nosotros damos estudios bíblicos, Señor. Si nosotros estamos dedicando tiempo, predicamos hasta en las redes sociales, Señor. Y hasta hemos creado un canal de YouTube, en Facebook, en tu nombre, Señor. Y predicamos de ti. ¿Cómo tú, Señor, vas a decirme a mí o a decirnos a nosotros, la nación santa, la nación perfecta, que nuestras obras son malas? No, Jesús, perdóname, esa es mentira, Jesús. Yo no lo acepto. Yo lo rechazo. ¿Que mis obras son malas? Si yo acepto el testimonio, mis hermanos, si tú y yo aceptamos el testimonio de Jesús de lo que Dios oyó de mí, si yo recibo ese testimonio, no solo estoy diciendo que el testimonio de Jesús es real. No solamente estoy diciendo eso, sino estoy diciendo que es verdadero, sino que afirmaré, y en la Biblia lo dice, que ella atestigua que Dios es veraz. Y al rechazar el testimonio, entonces nosotros estamos teniendo el descaro de decirle a Dios, al Espíritu Santo y al Hijo, que los tres son una tira de mentirosos. Y recuerda que la obra del Espíritu Santo es dar testimonio de la verdad y convencernos de qué cosa, hermanos. ¿Convencernos de qué? De pecado. Es decir, que el Espíritu Santo viene y nos dice que somos malos. Tú dirás, hermano, estás diciendo que todo lo que hacemos es malo, entonces ¿para qué estamos en la iglesia? No, hermano. Tus palabras, como las mías, son malas. No son buenas. Tus acciones no son buenas, son perversas. Nuestro corazón es inicuo. Y si yo hablo a mi familia, Daniel, Eduardo, Esteban, Josué, Flor, Vanessa, Gloria, que es mi familia, mi mamá, mi esposa, mi cuñada, mi sobrino, mi hijo, lo que vemos de ti y lo que oímos de ustedes, familia Serna, es que ustedes son malos. Es que cuando el Espíritu Santo quiere convencernos de eso, nos ponemos como niños y hasta nos tapamos los oídos y le decimos, no te oigo, no te escucho, soy de palo, tengo orejas de pescado. ¿Te acuerdas de eso? Y nos ponemos como niños y no le queremos escuchar a Dios. Decimos, no, Señor, pero lo que he hecho por ti no cuenta. Lo que no es concebible, mis queridos hermanos, es que tú y yo tengamos el descaro de decirle a los tres que mienten. Después de todo, todavía le refutamos a Dios, le decimos, Señor, pero yo prediqué de ti, Espíritu Santo. De repente hice una semana de oración. Después te dediqué tiempo a ti, mi Dios, dando estudios bíblicos. Y no me digan que ustedes, que yo soy un pecador, porque los tres son mentirosos. Y eso es terrible. Eso es lo que hace la iglesia de la Odisea, es lo que hago yo, es lo que haces tú, es lo que damos ese testimonio. Pero, ¿saben? Quiero aquí, para terminar, darte dos partes interesantes de la Biblia. Una cosa es caer sobre la roca y otra cosa es que la roca caiga. ¿Alguna vez, ya que estamos aquí en Satipo, en Río Negro, en la chacra, cuántas veces te has caído encima de una roca? Yo cuando fui a la chacra me caí. No sé, de chacra me he caído varias veces. Pero ¿cuántas veces tú has caído en una roca? ¿Te has caído en una roca? ¿Sí? ¿Y qué te ha pasado? ¿Te ha lastimado? ¿De repente te has roto el brazo? ¿De repente te has golpeado la cabeza? ¿Pero te has muerto? No. ¿Y qué pasaría si la roca cae sobre ti? ¿Te matas, sí o no? Mateo 17:6. Mateo 17:6. Dice, al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. ¿Qué tuvieron? Gran temor. ¿Quién fue quien habló? ¿Quién habló en el monte Sinaí? Dios. Si leemos la Biblia, nos daremos cuenta que cada vez que Dios habla, la gente tiembla y tiene miedo. ¿Cierto? ¿Se acuerdan cuando el Señor descendió al monte Sinaí y comenzó a hablar? ¿Se acuerdan? El pueblo se aterrorizó totalmente. ¿Y a quién pidieron? ¿No fue a Moisés que hablara con él? Cuando oyeron la voz de Dios, se tiraron todos al suelo. Y si te hablo de la historia de Job, mis queridos hermanos, ¿te acuerdas la historia de Job? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Ok, cuando viene Job y le dice, Jesús viene, el testigo fiel le dice a Job, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? A ver, Job, ven acá, yo te voy a hacer algunas preguntas. A ver, Job, tú me vas a contestar ya que te crees tan sabelotodo, ¿no? Me reclamaste, pregunto, ¿Job cayó sobre la roca? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Sí. Ya que tienes una mente muy corta y una lengua muy larga, Job, ven para acá.
¿Y lo confronta o no lo confronta? Pregunto, y después que lo confronta a Dios, a Job, ¿Job qué dice? Señor, yo había oído hablar de ti nada más, pero ahora mis ojos te han visto y me aborrezco, Señor, y me da vergüenza de mí mismo. Cuando tú y yo tenemos un encuentro con Dios, cuando tú y yo nos conectamos con Dios, ¿cómo nos sentimos? Cuando tú y yo nos conectamos con Dios, ¿cómo nos sentimos, hermano? ¿Buenos? ¿Perfectos? ¿Santos? ¿O nos sentimos bien malos y pecadores cada vez que nos encontramos con Dios? ¿Cómo te sientes? Si ya no te sientes malo y pecador cada vez que te encuentras con Jesús, mi hermano, déjame decirte que estás lejos de Dios. Porque cuando uno está en la presencia de Dios, se siente mal, pecador, se siente lo más bajo de la tierra. ¿Le pasó a Moisés o no le pasó a Moisés? Cuando se encontró con Dios, con la llama ardiente, ¿qué le dijo? Ya tus sandalias, porque el lugar donde estás es santo. ¿Y qué? Ya, Señor, tranquilo, acá vengo yo, soy Moisés, príncipe, que lo dijo así. No, ¿qué pasó? ¿Tuvo miedo o no tuvo miedo? Sí, ¿se sintió la cosa más pequeña o no, hermano? Sí. Pero ese no es un sentimiento del que no hay que avergonzarse ni arrepentirse. Al contrario, es un sentimiento de arrepentimiento, mi hermano. ¿Siente la iglesia de la Odisea cada vez que se encuentra con Dios dolor por haberlo ofendido? Y ahora quiero hacer la comparación con la gente que cuando la roca cae sobre uno. Y hay un testimonio en la Biblia donde Dios cae sobre uno. ¿Sabes quién es? Pero se arrepintió. ¿Sabes quién es? David. ¿Recuerdan el Salmo 51 donde David comete el pecado del adulterio? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y para tapar su adulterio, ¿qué hizo? Mandó a matar a Urías, su mejor soldado, ¿o no? Sí. Y cuando vino el profeta, según de Samuel 12:13, dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Le perdonó Dios la vida o no? Sí, porque aceptó el testimonio o no. Pero aquí te lo voy a decir, David en vez de justificarse, en vez de refutarle a Dios, en vez de decirle, pues demuéstrame que lo que yo he hecho es verdad, porque estaba todo escondido, ¿no? Estaba todo bien tapado, ¿no? Lo hizo su esposa para poder cubrir su error. Vino el profeta Natán, le contó la historia, y cuando él da la respuesta, debe morir y devolver 4 veces más lo que ha hecho. El profeta le dijo, tú eres ese hombre. Yo te ungí como rey de Israel. Eso dijo el Señor. Te liberé de la mano de Saúl y te cubrí de fama, te cubrí de riqueza, de victoria. Y si eso no bastara, te hubiera dado 2 veces más. ¿Por qué entonces tú, David, desobedeciste mi mandamiento y cometiste ese acto abominable y planeaste de forma cobarde la muerte de Urías en manos de los amonitas y tomaste para ti la mujer que era suya? ¿Y saben qué? Ahí no acaba todo. Cuando la roca cae sobre uno, vienen las consecuencias, y las consecuencias son fatales. Y aquí viene la sentencia, el testigo fiel le da a David. ¿Qué le dice? Porque tú ofendiste al Señor y desobedeciste al apropiarte de la mujer de Urías, la espada jamás dejará tu casa. Qué triste. Y uno de tus descendientes tendrá una muerte violenta, y de tu propia descendencia brotará el mal que se levantará en tu contra, causando tu desgracia. ¿David acepta el testimonio del profeta? ¿Sí o no, hermano? ¿Lo acepta? Sí lo acepta, hermanos. Él sabe que quien le está dando ese testimonio a través del profeta es el testigo fiel, señalando su pecado. ¿Y qué dice David después en Salmo 51? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a las multitudes de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti he pecado, dice David, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Pregunto, ¿David acepta el testimonio? David está aceptando que el testimonio del testigo fiel, ¿qué cosa es? Cierto, hermano. David entiende que para que el testigo fiel sea tenido por puro en su juicio, tiene que haber 2 cosas. Número 1, la confesión de su pecado. Y número 2, reconocer que el testigo fiel, ¿qué cosa es? Justo. David nos está dando un ejemplo. Y quiero terminar con un ejemplo más, que es como el rey Saúl. ¿Fue ungido por Dios o no? Sí, fue ungido por Dios. ¿Dios lo escogió o no? ¿Sí o no? ¿Se equivocó Saúl o no? Sí. ¿Reconoció su pecado? No reconoció. ¿Y se perdió Saúl? Se perdió. Cuidado, hermano. Porque a veces no llevamos frutos nosotros.
Fingimos que todo está bien en la presencia del testigo fiel, fingimos que todo está bien, pero en realidad está mal en nuestras vidas. El enemigo no descansa y quiere aliarse con nosotros mismos. ¿Para qué? Para destruirnos a nosotros mismos y más a nuestros jóvenes, ¿o no, hermanos? Satanás no duerme. Prepara constantemente las seducciones que distraigan nuestra mente de nuestra preparación para los momentos que vamos a vivir, que estamos viviendo o que vamos a vivir un poquito más adelante. Ay, hermanos, la hermana Guay en Hogar Cristiano, página 478, dice: los padres han recibido las máximas del mundo, se han conformado a la opinión general de que era necesario la primera parte de la vida de los niños y jóvenes se desperdiciase en la ociosidad, en diversiones egoístas e insensatas. De esta manera se ha creado el gusto por el placer excitante. Niños y jóvenes se han acostumbrado a ello, de tal modo que se deleitan en representaciones excitantes y les desagrada los serios y los útiles deberes de la vida. Llevan una vida que concuerda más bien con la de los brutos. No piensan en Dios y en las realidades eternas y revolotean como las mariposas en su atención, en su estación del año. Dice la hermana White, no actúan como seres sensatos cuya vida es capaz de medirse con la divina y que habrán de dar cuentas al Señor por cada hora de su tiempo que están perdiendo. Hermanos, nosotros necesitamos acercarnos a las Escrituras, necesitamos estudiar la Biblia, necesitamos concentrarnos en los testimonios que Dios nos ha dejado a través de la hermana Elena G. de White, y necesitamos empezar a ponerlos en práctica en nuestra vida, porque si eso no tiene sentido, nuestra vida cristiana, mi hermano. Mi querido amigo, mi querido hermano, deberíamos estar preparándonos para la batalla final. Deberíamos estar preparándonos para poder llegar al cielo. Pregunto, mis hermanos, ¿estamos listos para ir al cielo? ¿Cuántos de nosotros queremos ir al cielo, hermanos? ¿Amén? ¿Cuántos de nosotros realmente queremos testificar de Cristo? ¿Cuántos de nosotros realmente queremos decirle a Dios, Señor, perdóname? Perdóname porque no pensé en que lo que tú has hecho, no pensé que lo que yo estoy haciendo ahora era terrible. Yo pensé que estaba bien espiritualmente. Yo pensé que estaba haciendo lo correcto. Yo pensé que estando dentro de la iglesia que he tenido muchos años, estaba haciendo lo correcto. Y no me daba cuenta que estaba equivocado. Estoy lejos de la parada, estoy lejos de ti, Señor. Perdóname. ¿Cuánto de nosotros le decimos a Dios que nos dé una segunda oportunidad? Yo quiero que me dé una segunda oportunidad. ¿Saben por qué? Porque lo primero que Dios me va a preguntar cuando vaya al cielo, me va a decir, ¿dónde está el hijo que yo te di? Y cuando papá, mi padre, vaya al cielo, me gustaría que le diga, ¿dónde están los hijos que yo te di? Y yo diga, Señor, aquí estoy yo uno. Y mi hermano también puede alzar la mano y decir, Señor, aquí estoy yo, el segundo. Pero la más alegría va a ser cuando vea a mi hijo y a mi esposa a mi lado, estar juntos en el cielo, y mi familia completa, mi madre, mi padre, mi hermano y su familia, y cada uno de nosotros poder decir, Señor, aquí estamos, listos, porque queremos servirte por la eternidad. Amén. Quiero pedirte que oremos en esta mañana, ahí donde estás. Cerremos nuestros ojos para orar. Señor, gracias por este mensaje. Gracias porque el testigo fiel se reveló ante mi vida y hoy se reveló ante muchas personas. Tal vez soy el menos indicado, porque tal vez tengo más defectos que todos juntos. Pero Señor, aquí estoy, dispuesto a servirte, a honrarte hasta la muerte. No sé qué quieras de mí, pero aquí estoy. En un lugar nuevo que no conozco, pero dispuesto a servirte, Señor. Bendice a la iglesia de Río Negro. Bendice a los hermanos de la iglesia de Río Negro. A cada uno personalmente. A los dirigentes, al pastor, al Ministerio 1844. A los dirigentes, a las iglesias, Señor. A los hermanos que nos están mirando en los diferentes países.
ten piedad de nosotros. Y ayúdanos a encontrarnos contigo, porque no tiene sentido predicar de algo en quien no conocemos con nuestra propia experiencia. Quédate con nosotros hoy y siempre, pues te lo pedimos, aunque no lo merezcamos, mas en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. Como el siervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad.